Buenas tardes, jóvenes. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Shemot. ¿Quién sabe lo que es el Shemot? A ver si hay alguien por ahí que sabe. Bereshit, Shemot, Vayikra. Es el segundo libro, Éxodo. Éxodo capítulo 1. Aparece esta primera expresión de los nombres en el verso 1. Estos son los nombres. Bueno, se llaman los nombres. En hebreo, los judíos le dan bastante importancia a los nombres porque este libro, del libro de los nombres, el libro del Éxodo, es un libro muy importante en la narrativa bíblica, porque es un libro que habla de Dios obrando a través de esas personas en ese tiempo, con una proyección hasta la persona y obra del Señor Jesucristo. Los nombres son 70. Las personas que estuvieron en este éxodo, la verdad, van a ser millones. El pueblo de Dios entró en Egipto en un tiempo determinado, e iban a salir millones de allá, y Dios iba a transformar ese pueblo por medio del sufrimiento para su gloria y honra. Pero también es interesante notar que el libro del Éxodo es un libro que impacta toda la teología bíblica. El Señor Jesucristo, como ya citaba uno de nuestros hermanos que expuso, estuvo hablando en el monte de la transfiguración con Moisés y Elías y hablaron del éxodo, de su partida, del éxodo. De eso fue su tema en el cielo. De modo que Pablo va, en 1 Corintios capítulo 10 va a decir que el éxodo también tiene que ver con nuestras vidas, con el pecado que debemos enfrentar y con nuestras iglesias. Lo que ocurrió en el éxodo se vuelve a repetir en cada una de las iglesias que iban a ser constituidas en el nombre del Señor Jesucristo a través de la historia hasta que Él venga. De modo que el éxodo impacta toda la teología bíblica. Se canta el cántico de Moisés al final en Apocalipsis. En general, el Éxodo impacta todo este libro extraordinario que es la escritura que tenemos, nuestros 66 libros. Entonces, leamos Éxodo capítulo 1, donde dice, verso 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Hasta aquí vamos a leer. Estos versos nos hablan de lo que les ocurrió al pueblo de Dios en aquel entonces en Egipto. Hemos leído los primeros versos hasta el verso 7. Los judíos estuvieron allí disfrutando de las bendiciones de haber estado conectados con José. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia de José en Génesis 37, 38? Y va a llegar el libro de Génesis y termina con un hombre de Dios, José, un judío, gobernando. Generalmente Egipto gobernando, era realmente el que gobernaba esa gran nación. Era ser hoy día la mano derecha de una gran nación como Estados Unidos o China o Rusia. Pero en ese entonces Egipto era lo máximo. Y allí estaba José gobernando
prácticamente todas las áreas de ese país, de esa potencia mundial. Trae a su padre, Jacob, trae a sus hermanos, y sus hermanos, ¿se acuerdan de la historia que habían hecho con José? Lo habían tratado extraordinario, ¿cierto? No, lo trataron pésimo. A veces los hermanos no se tratan muy bien, pero esto de verdad que se trataron mal. A tal punto que dijeron unos a otros, vamos a matarlo. Lo odiaban, realmente lo odiaban, porque su padre tenía un amor especial por José y ellos le envidiaron, le trataron mal, le vendieron, le hicieron una jugada muy fea, lo traicionaron, lo envidiaron y Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y la Biblia es un libro muy irónico. La ironía de Dios en esta narrativa es muy potente. Cuando le quieren hacer mal a José, Dios estaba con él, Dios lo está bendiciendo. Y hemos leído que ahora los egipcios están queriendo destruir al pueblo de Dios y entre más lo tratan de destruir, no pueden. Más se multiplican, más son fructíferos, porque Dios está con ellos. La ironía de Dios es así en la Escritura. Luego Faraón va a decir, maten a todos los niños que nazcan. Y los que van a morir van a ser los niños, los primogénitos de Egipto. El mismo hijo del faraón va a morir. Y sigue la ironía de Dios. Faraón quiere destruir y sale en persecución de los judíos y mueren todos ellos. La ironía de Dios es muy potente en la escritura, y eso me llama la atención al leer estos pasajes. La gran ironía de la cruz. Pareciera que Satanás y este mundo se está deshaciendo de Dios y en ese momento más cúlmine de la historia de la redención, los hombres están destruyendo a Dios y a su Hijo, al Hijo de Dios, a Dios encarnado. Y la ironía es que el que mora en los cielos se reirá. No pudieron. Era el momento más irónico de toda la historia. Dios está bendiciendo al mundo entero por ese acto sublime. Pero bueno, volvamos al Éxodo. Capítulo 1, verso 7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos y se llenó de ellos la tierra. Mi intención es que quiero que veamos a través de estos pasajes históricos, de esta narrativa bíblica, que Dios es un Dios que siempre está presente con su pueblo. Dios es un Dios que está en medio del dolor y el sufrimiento y en medio de la bendición y los tiempos buenos como fueron aquellos tiempos con José. Porque el verso 6 dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Cuando muere José, después que estuvieron muchos años los familiares de ellos en Egipto disfrutando de manera extraordinaria las bendiciones que Dios les había dado, muere José y se levanta un nuevo faraón. Ahora parte en el verso 8 los tiempos malos. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, ellos son una amenaza. Estos extranjeros en medio de nosotros hay que destruirlos. Y empieza a idear ciertos planes. En el capítulo 1, verso 9, 10, 11, empezaron a idear hasta el final del capítulo 1 una serie de maquinaciones para destruir al pueblo de Dios. Era terrible. Era terrible lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Y si ustedes me acompañan en esta narrativa, veremos que cuando el pueblo de Dios es atacado así, cuando la situación es terrible, Dios está mirando a su pueblo. Más adelante vamos a ver que Dios está allí, está observando a su pueblo, cómo sufre, está planeando ejecutar lo que él ya había decretado. Acompáñenme a Génesis 15, verso 13. Esto es lo que Dios había decretado para el pueblo de Israel. Y se lo había decretado al padre de la nación, quien era Abraham, ¿cierto? Génesis 15, verso 13, Dios está haciendo un pacto con el padre de la fe.
Y en el verso 13 dice de Génesis 15, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Ok? Más también a la nación a la cual servirán, jugaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ellos tenían esta información. Abraham sabía esto. Su hijo Isaac, su hijo Jacob, sabían esto. Y yo no sé si esta generación que estaba en el pueblo de Egipto sufriendo este dolor, sabía esto, pero probablemente sus antepasados por medio de la narrativa, por medio de la enseñanza, debieron haber sabido esto. Dios iba a obrar en ese pueblo después de cierto tiempo, pero ellos iban a ser esclavos y iban a ser oprimidos allí 400 años. Y fueron oprimidos 400 años. Uno mira, 400 años es demasiado tiempo. 400 años de dolor, sufrimiento, es mucho, ¿cierto? ¿Quién quiere sufrir tanto tiempo? Bueno, lo extraño de la narrativa es que no nos dice por qué este pueblo sufre. Israel sufrió dos éxodos, ¿cierto? Uno en Babilonia y el retorno con Zorobabel y otro en Egipto y la salida con el líder Moisés. Uno sabe que el éxodo allá en Babilonia fue por causa de los pecados. Uno ve los profetas, Isaías, Jeremías, lee los profetas y sabe que Dios los iba a castigar por su incredulidad, por su infidelidad, por su idolatría, por todos esos pecados que ellos cometieron. Pero este sufrimiento no tiene explicación. Dios simplemente dice, van a sufrir, van a pasar un momento largo de dolor y no tiene explicación. Y a veces, queridos jóvenes, a veces pasas por momentos dolorosos en tu vida, difíciles, momentos complicados, momentos de dolor y sufrimiento. Y yo no sé si tú estás en ese momento de aflicción. Estás como este pueblo en el capítulo 1, estás sufriendo. ¿Estás sufriendo persecución de alguien? ¿Alguien aquí está sufriendo bullying en el colegio, en la universidad, entre sus amigos? ¿Alguien está siendo oprimido? ¿Alguien está siendo, porque la raíz del verbo es parej, en hebreo es una opresión dolorosa, es un dolor profundo. Eso le iba a ocurrir a los hebreos allí. Y saben, si ustedes notan todo lo que dice el capítulo 1, la primera acción de los egipcios cuando dijeron, estos son demasiados, tenemos que hacer algo, la primera acción fue, démosle más trabajo, subámosle los impuestos, se parecen a algunos que gobiernan en diferentes países, suben los impuestos, les dan más trabajos y empiezan así, hasta que les dicen, llaman a las parteras y les dicen, ¿saben? Ustedes van a tener que dar muerte a los niños que nazcan. A los varones hay que matarlos. Llaman a dos parteras. Faraón llamó a dos parteras que estaban a cargo probablemente de, de, de los niños que estaban naciendo, y esas parteras tenían que cumplir una labor terrible, horrible. Tenían que dar muerte a todos los que estaban naciendo, los varones en Egipto. Capítulo 1, verso 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Aquí está la ironía de Dios. No aparece el nombre de Faraón, pero sí aparece el nombre de estas mujeres indefensas, Cifra y Fúa. Aparecen el nombre de ellas y para para la narrativa bíblica, para Dios esto es importante. Y el faraón les dice en el verso 16,
Gracias, Alejandro. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces, cuando Faraón se vio burlado, las llama. Y ahora Faraón al final del capítulo 1, verso 22, Faraón le dice, ya que ellas no me hicieron caso, ya que los impuestos que hemos subido no tienen los efectos que yo quería, ya que el pueblo sigue creciendo, ahora en el verso 22, ahora todos salgan y maten a todos los niños. Y esa, esa es la introducción del libro. Verso 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Esa es la introducción del libro, capítulo 1, nos abre la historia de estas familias que están sufriendo, estas familias que están siendo perseguidas en Egipto, y allí está el pueblo. El cielo calla, mientras en la tierra hay un caos doloroso. Imagínense la situación. Si tú ibas a tener un hijo, ese hijo iba a morir. Y cuando llegamos al final del capítulo 1 y pasamos al capítulo 2, eh, Moisés se ve que nace y es llevado por su madre, va descendiendo, hizo una arquilla a su madre cuando nace después de tenerlo 3 meses. Lo toman con su padre probablemente y los dos bajan al río para matarlo. Es terrible la imagen. Yo no sé si ustedes han leído el libro del Éxodo. Entonces, en la persecución, los padres de Moisés tomarán al niño y descenderán con el niño al río para destruirlo. Nuevamente vemos la ironía de Dios. Allí va a ocurrir algo extraordinario, Dios va a ocupar ese acto para hacer que ese mismo niño que iba a morir en ese río, no muriera en ese río, fuera rescatado y destruiría a toda la nación. Pero quiero volver atrás, no quiero avanzar tan rápido, quiero que veamos que este libro de Éxodo es un libro importante, porque yo sé que muchas veces nos inclinamos mucho a estudiar los libros del Nuevo Testamento y está bien. Pero una de las cosas que el Señor Jesucristo le dijo a esos dos que iban a Emaús, que de Moisés se había escrito él. De mí escribió Moisés, dijo, no solamente Moisés en los 5 libros, que es la Torá. La Torá se entiende que es la ley, ¿cierto? Los primeros 5 libros, ¿ok? Esa es la Torá. El Tanaj, los hebreos no creen en el Nuevo Testamento, los judíos no tienen el Nuevo Testamento, para ellos es solo el Tanaj, que se forma de 3 grandes partes, la Torá, los profetas y los escritos, los Nefijín y los Nefijín, son palabras medias complicadas en hebreo, pero no es necesario aprenderlo, pero los judíos solamente tienen para ellos el Antiguo Testamento es el libro guía. Y ese libro guía lo toma el Señor Jesucristo y les dice, todo ese libro, todos esos rollos hablan de mí. Lo que escribió Moisés, lo escribió de mí. De modo que lo que tenemos que estar viendo a través de este pasaje es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes que el pueblo que realmente iba a ser llamado por Dios era figura del llamado del Señor Jesucristo? Acompáñenme a Oseas el capítulo 11. ¿Por qué digo esto? Porque el verdadero Israel es el Señor Jesucristo. Oseas dice lo siguiente en el capítulo 11, verso 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Este pasaje se lee en Mateo el capítulo 1 y el capítulo 2, verso 15. Este pasaje,
Este pasaje es el pasaje que, que cita Mateo para decir el verdadero Israel es Jesucristo. De modo que vamos a ver en el libro de Éxodo a el pueblo de Dios saliendo, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos al Hijo de Dios saliendo. ¿Saben? El que fue a Egipto fue el Señor Jesucristo. Y cuando el pueblo de Dios sale y empieza ese éxodo del cual el Señor Jesucristo habla en su monte de la transfiguración, está hablando de Él. En cada acto, en cada situación, en cada parte de la historia, este libro va a narrar la historia del Señor Jesucristo en alguna medida. ¿Se acuerdan que los egipcios van a perseguir a los judíos para oprimirlos bajo un poder político? Bueno, el Señor Jesucristo padeció eso de Herodes. Luego, el pueblo de Israel va a pasar el Jordán y va a ser llevado al desierto por 40 años, ¿cierto? Tú lees la narrativa del Nuevo Testamento y ves a nuestro Señor Jesucristo, perdón, dije el Jordán, en realidad pasa el Mar Rojo y va al desierto. El Señor Jesucristo va y desciende a las aguas del bautismo allí en el río Jordán y va al desierto. De modo que el pueblo de Israel va a un desierto, es tentado y falla. El Hijo de Dios va al desierto, es tentado, es probado por Satanás 3 veces y por las 3 veces sale victorioso. De modo que hay un símil, hay un paralelo, hay un contrapeso y hay una contraparte que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. De modo que incluso la historia de ese líder, Moisés, es muy parecida a la historia de nuestro Señor Jesucristo. Leamos Deuteronomio al final, cuando el Señor Jesucristo es contrastado con Moisés. Si tú lees, por ejemplo, Deuteronomio, habla de las señales que hizo el Señor Jesús y Deuteronomio habla de las señales que hizo Moisés. Deuteronomio 34 verso 10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Fíjense en estos detalles. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Ahora acompáñenme a Juan. Está hablando al final, alguien escribió la historia de Moisés, probablemente la escribió Josué. Y en Juan, está haciendo un paralelo Juan en el capítulo 19, capítulo 20, verso 30. Hemos leído acerca de Moisés que nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Miren lo que escribe Juan acerca del Señor Jesucristo. Juan 20, verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Se dan cuenta el símil? Moisés es un símil del Señor Jesucristo. Hizo señales, estas señales. Cada vez que Dios se fue revelando de manera específica, aparecieron señales nuevas. Cada una de las señales que hizo el Señor Jesucristo las tenemos en el Evangelio y que nos hablan de una manera extraordinaria de la manifestación del poder de Dios. Entonces, en el capítulo 1 de Éxodo, tenemos a Dios mirando a su pueblo. Tenemos a Dios viendo a través de esos ojos compasivos cómo sufre su pueblo. Y en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, Dios los está bendiciendo. Éxodo 1, verso 12.
en la gran paradoja, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¿Saben? Dios es un Dios que está presente en medio del dolor y el sufrimiento. Y en los tiempos buenos y en los tiempos malos, el pueblo de Dios debe ser sabio para actuar. Los tiempos buenos para José, él miró a su pueblo y lo trajo en ese momento de bendición, lo trajo a donde él estaba en Egipto, lo protegió, lo ayudó, Dios lo bendijo y probablemente eso nos dice algo del amor y de la gracia de Dios a través de José. Si a ti en alguna medida te va bien en lo que hagas en tu vida laboral, probablemente, como hemos escuchado, estás proyectando tu vida para estudiar, qué sé yo, cualquier carrera universitaria, y está bien. Pero el objetivo de esa carrera o los frutos de aquellos esfuerzos o bendiciones que puedes tener, en José tenemos un gran ejemplo. Si Dios te bendice, tienes que mirar al pueblo de Dios para ayudarlo, para estar allí con ellos. José es un hombre que a pesar de todo, lo que era un hombre de fe, porque cuando muere pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida. De modo que José es una gran imagen de los tiempos buenos, de que se preocupa por su pueblo. Y en los tiempos malos, cuando el pueblo de Dios está sufriendo también, hay hombres que van a aparecer para que el pueblo de Dios sea guiado. Y allí está el capítulo 2, verso 1, está Moisés, que Dios estaba preparando. De modo que es interesante notar en la narrativa bíblica que en el Éxodo comenzamos más que una salida, es una historia de la redención de Dios por medio de Moisés, por medio de este pueblo. Entonces, quiero que visualicemos cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo Dios está presente en medio de ese dolor. ¿Se dan cuenta que al pueblo de Dios lo están oprimiendo, lo están tratando de destruir y lo están tratando de matar? Pero Dios no lo permite, porque Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que tiene planes para su pueblo. Dios es un Dios que está presente en medio de todas las circunstancias de su pueblo. Y probablemente algún israelita pensaba que Dios no estaba en medio del dolor y el sufrimiento, en medio de las situaciones difíciles de su vida. Probablemente a veces estás en algunos días así, que lo que te está pasando, no ves a Dios en tu vida, no lo estás viendo obrar en medio de tus circunstancias personales, en medio del dolor, en medio del conflicto, conflicto que se ramifica muchas veces, pero Dios está allí. Dios no te deja. Él sabe dónde estás. Él tiene ojos que ve perfectamente lo que te pasa, lo que tú sientes. Él sabe exactamente porque Él es un Dios omnisciente. Nuestro Dios es un Dios que lo sabe todo. Y así se presentó a Abraham en Génesis 15. Sé, Abraham, sabe tú que tu tu descendencia sufrirá, pero no te preocupes porque al final de ese dolor saldrán, al final va a llegar el minuto final y ese pueblo saldrá. Dios estaba proyectando no solamente la historia del Éxodo, la historia de su pueblo, Dios estaba proyectando con Abraham la historia de su hijo, el Señor Jesucristo, el verdadero Israel, el verdadero hombre de dolores que sufrió injustamente. El que sufrió realmente injustamente no era solamente el pueblo de Israel, era nuestro Señor. Y sufrió por nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, dice la profecía. De modo que lo que podemos ver a través del libro de Éxodo y empezamos a escarbar cada vez más es, en alguna medida,
la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios cumplió sus promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora iba a cumplir las promesas a su pueblo. ¿Saben? La historia es así. Nosotros estamos en un éxodo. Tú y yo vamos en un trayecto a la presencia de Dios. Y cada paso, cada situación, cada circunstancia es interesante notar que la narrativa nos dice que este éxodo del pueblo de Dios es también tu éxodo, mi éxodo. Acompáñame a 1 Corintios, el capítulo 10. Creo que me quedan 10 minutos o sí, hasta las 6, ¿cierto? 1 Corintios, el capítulo 10. En esta iglesia habían grandes conflictos y Pablo está siendo juzgado por los corintios. Tenían problemas entre ellos, estaban sumamente peleados. Habían 4 grupos, uno eran de Pablo, otro de Apolo, de Cefas. Unos estaban demandando, estaban peleados de verdad, tenían diferentes problemas morales. Y Pablo estaba tratando de buscar la solución a, a los problemas que tienen sus hermanos. Y saben, de repente llegamos al capítulo 10 y nos dice lo siguiente. 1 Corintios 10, verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Se dan cuenta? ¿A dónde está mirando Pablo? Está mirando al Éxodo, y lo está aplicando en la iglesia. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, verso 6, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Lo que está haciendo Pablo es que nos está diciendo, hermanos, hermanos, miremos el Éxodo. Estas cosas se escribieron como ejemplo para nuestra vida congregacional, nuestra vida personal. Cuidado con la idolatría, cuidado con la codicia, cuidado con la fornicación, cuidado con tentar al Señor, cuidado con los pecados de murmuración, cuidado con los pecados que se dan. Todo eso ocurrió en el Éxodo. Y en una iglesia todo eso puede ocurrir. Y está ocurriendo hace 2000 años atrás en la iglesia de Corinto. Pablo encuentra en el Éxodo el antídoto para hablar a la comunidad, al corazón de los oyentes, al corazón de los hermanos. Cuidado, jóvenes. Este mundo está lleno de pecado. Este mundo está lleno de ofertas que pueden ser muy atractivas, pero si Dios te ha elegido para salvación y te ha sacado y vas en este éxodo, debes mirar que a lo mejor tú piensas que estás firme, a lo mejor tú piensas que, que la fornicación, que la codicia, que la murmuración, que la idolatría no te van a tocar. Ten cuidado, que esos pecados que afectaron al pueblo de Dios en la antigüedad y a la iglesia primitiva también van a entrar en el corazón de la iglesia actual. Y probablemente, yo no sé con cuál de ellos estás batallando hoy por hoy. No sé si es la codicia, codiciar cosas malas. No sé si es la idolatría. No sé si es la fornicación. Hoy día la pornografía ataca profundamente a nuestros jóvenes.
ya no es como antes. Hoy día este aparato es terrible. Hoy día tienen que tener mucho cuidado porque lo que aparece acá es demasiada tentación. Ustedes saben, las redes sociales, todo lo que afecta. Por eso es importante que miremos este libro del Éxodo. Es importante que echemos una mirada al pasado, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que de Él hablaba en alguna medida. Y el libro de Éxodo está escrito en un gran quiasmo, en un gran quiasmo. Y en el corazón del libro encontramos la gracia de Dios y la ley de Dios. Para los judíos era muy importante entender este libro y esta historia. Hemos visto entonces que el libro de Éxodo es un libro actual, no lejano. Es un libro que nos muestra un Dios presente. Es un libro que nos muestra un Dios que está cumpliendo sus promesas, que está cumpliendo lo que le dijo a Abraham. Tu pueblo será oprimido 400 años. Y vamos a ver, Dios mediante mañana, cómo Él está preparando a través de este sufrimiento y a través de este dolor insoportable a un hombre de Dios para liberar a su pueblo, en Moisés. El capítulo 2 nos va a contar la historia, pero mañana comenzaremos con el capítulo 3. En conclusión de esta primera parte, quiero que entendamos que este libro de Éxodo nos habla de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de nuestro Éxodo, nos habla del Éxodo del pueblo antiguo, pero esas dos mujeres, Cifra y Fua, que significa hermosa y esplendorosa o brillante, aparecen en medio de la narrativa en contraste del nombre del faraón. El nombre del faraón no aparece, pero sí aparece el nombre de esas dos mujeres. Después va a aparecer el nombre de otra mujer, que es la hermana de Moisés, se llama María. Los nombres de sus padres tampoco aparecen en el capítulo 2. No sé por qué, pero sí aparece el nombre de María, sí aparece el nombre de estas mujeres. Y Dios, desde antaño, a veces dicen que el Antiguo Testamento es un libro machista. No, eso no es así. Dios desde antaño exalta la labor de las mujeres. Y mujeres de fe, acá hay mujeres de fe. Allá está María, allá está Cifra, allá está Fua. Van a haber hombres de fe como Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, pero también van a haber mujeres de fe. En el pueblo de Dios, hermanas, las mujeres de fe son muy importantes. Y esas mujeres, Cifra y Fua, tenían que matar a los que nacían, a los niños. Y no obedecieron, no obedecieron. Dios las bendijo grandemente en sus familias. Si usted me pregunta a mí, pero no, mintieron al faraón, no lo sé, no lo sé. Yo veo que Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Bendijo a esas mujeres prefirieron obedecer a Dios en su labor, en su trabajo, obedecieron a Dios. Miren, cuando ustedes salgan al campo laboral y hagan lo que sea, quiero que seamos como estas mujeres, obedezcamos siempre a Dios, antes que a un jefe que nos mande a hacer cosas que no correspondan. Y eso creo que también es para los hombres. A veces en el área laboral van a tener conflicto. ¿Qué hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Haré caso a lo que Dios me manda en su palabra? ¿O honraré a la voz de mi jefe o a la voz de Dios? Y estas mujeres tenían un gran conflicto. Era Faraón, era un hombre realmente poderoso que podía destruirlas. Y estas mujeres prefirieron honrar a Dios. Fueron mujeres de fe. La narrativa va resaltando la fe, va resaltando imágenes de nuestro Señor. Como va a decir Pablo en los Corintios, miremos como en un espejo la gloria del Señor y seamos transformados, como decía nuestro hermano Jaime. Y he querido que tengamos una mirada amplia del Éxodo
porque es un libro maravilloso que nos narra nuestra historia. Allí podemos volver, allí podemos ver, y allí podemos ver también victorias y fracasos. Yo no sé en qué parte de tu éxodo estás. No sé si estás murmurando contra algo, contra alguien. No sé si estás disfrutando del maná. No sé si estás disfrutando de la roca o te estás muriendo de sed. El éxodo tiene muchas imágenes, muchas partes de la historia. Y lo más triste es cuando llegan a la frontera, les faltó la fe a muchos de ellos. Cuando llegamos a números 14 y 15, iban a entrar a la tierra prometida. Viajaron por 2 años y Moisés mandó a, a 2 espías. ¿Y saben qué? Esos espías estuvieron 40 días recorriendo la tierra y lamentablemente 10 de ellos dijeron, la tierra, la tierra no es buena. La tierra nos van a destruir. No seremos capaces de conquistar esa tierra. Y 2 de ellos, solo 2, tuvieron la fe para poder decir, podremos, podremos avanzar, podremos conquistarla. Josué, hijo de Nun, fue uno de ellos y sería el nuevo líder después, y también Caleb. Pero esa historia, Hebreos 3, nos narra que fue un acto de rebeldía tremendo, una falta de fe tremendo. Es de esperar que podamos tener una fe como esas mujeres, que Dios sea glorificado a través de esta enseñanza. Muchas gracias.